Bueno, mil gracias principalmente a Alan y a la dirección del Grupo Mesoamérica por la invitación. Es un honor participar en este evento con ustedes y esperamos que mi presentación y la discusión que vamos a tener con Alan y con Paula sea útil para sus trabajos y que principalmente sea una motivación para que todas las colegas y los colegas en Mesoamérica pueden trabajar no solo de una forma colectiva, interesante, pero principalmente a pensar de una forma nueva sobre lo que representa la conectividad significativa y cuál es la importancia de la conectividad significativa en sus agendas digitales. Alan, mencionaste, por ejemplo, de que la cuestión de la pandemia nos ha realmente amplificado el problema y también enfocado nuestros esfuerzos para hacerlo mejor. Nosotros en la Alianza para un Internet Asequible siempre estamos trabajando para mejorar y para hacer mejor. Y uno de los temas que nos demos cuenta bastante, como nosotros trabajamos enfocados en asequibilidad, nos demos cuenta que pensar en asequibilidad no era suficiente. Entonces, más o menos a 2 años y medio, empezamos el trabajo para redefinir qué quiere decir conectividad a la Internet y qué quiere decir tener una conectividad que realmente sea útil, sea productiva, innovadora y significativa para la vida de las personas en todo el mundo. Fue muy claro para nosotros que teníamos que cambiar el paradigma, las ideas de qué quiere decir Internet y qué quiere decir el acceso al Internet. Entonces, mi presentación hoy día con ustedes, vamos a compartir algunos puntos principales sobre exactamente cómo pensamos nosotros en la Alianza sobre este tema. Primero, para quien no sabe quién somos, una breve introducción. Después voy a presentar y compartir con ustedes un poco el estado de la conectividad en América Latina y el Caribe y principalmente también algunos de los datos del reporte Connecting Humanity, Conectando a la Humanidad, que publicamos con la UIT a un par de meses. Y también entonces vamos a enfocar nuestra presentación en todo este concepto de conectividad significativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la definición? Etcétera. Y cómo este está alineado y es importante analizar cuando se tiene en cuenta asequibilidad de Internet y cuáles son los próximos pasos para ustedes y nosotros como stakeholders, ¿no? Actores en el ecosistema del desarrollo digital en su región y en el mundo. Bueno, empezamos. ¿Qué es la alianza? No sé si todas o todos conocen, pero la alianza es la más grande alianza en realidad en el sector tecnológico del mundo y trabajamos, como ya mencioné, para reducir el precio de la banda ancha, transformando los marcos políticos y normativos. Nosotros somos una alianza global de actores en el sector público, privado y la sociedad civil. Trabajamos con grupos en diferentes áreas y regiones del mundo, pero nuestro objetivo es apoyar y um, aconsejar a no solo las decisoras y los decisores políticos en diferentes países con el objetivo de reducir el precio, pero principalmente repensar qué quiere decir el acceso a la Internet. Ups, disculpen, pero el Zoom está un poquito atrasado aquí. Ok. ¿Cuál es el estado de la conectividad en América Latina? Un poco para contextualizar la región de ustedes, de Mesoamérica, ¿qué quiere decir esto en el contexto de la región en general? Nosotros, como les mencionamos, trabajamos en este informe que se llama Connecting Humanity, que ustedes pueden buscar en la página, en nuestra página de internet y también en la página de la UIT. Y algunos puntos para mencionar para la presentación de nosotros hoy día. El 11% de la población total desconectada del mundo está en la región de América Latina y el Caribe. La penetración de 4G en estos países es más baja que en el sur de Asia, que es más o menos 45%. En América Latina y el Caribe está más o menos a 42%.
La razón que es importante pensar en estas cifras, en estas figuras, es que para nosotros en la alianza, y ustedes van a ver esto ya dentro de un momento en esta presentación, cuando pensamos y cuando analizamos acceso universal, y esto es también cómo la OIT lo está pensando a medida que vamos avanzando con el análisis y todo lo que tiene que ver con los marcos políticos y normativos en todas las regiones, es que 4G, el acceso a una Internet de banda ancha, que es pelo menos con la calidad, la velocidad y los datos de 4G, es el mínimo para podermos tener las oportunidades digitales, las oportunidades que son necesarias, no solo para poder innovar, crear, producir, etcétera, pero como ustedes mencionaron antes y mencioné, dentro del contexto de la pandemia, nada menos de 4G es suficiente para educación, para salud, para agricultura, para planificación, etcétera. Entonces, 4G es el estándar que es más importante. Muchos países en la región han progredido y han hecho trabajo muy positivo y muy importante en nuestro sector para el desarrollo digital, pero todavía mucho se tiene que hacer para avanzar. Si ustedes ven los resultados de nuestro análisis en este informe global, Conectando la Humanidad hasta 2030, a este tipo de acceso a banda ancha que empieza con 4G, estimamos una necesidad de inversión de 428 mil millones, en inglés decimos 428 billones de dólares, ¿no? 428 billion, son necesarios para conectar todas las personas del mundo hasta 2030. Un punto importante para ustedes conocer, para este análisis, definimos acceso universal como acceso de 90% de la población con edad de mayor de 10 años. Entonces, no incluye 100% de la población del mundo, pero 90% de la población con más de 10 años de edad, porque los bebés, etcétera, no necesitan conectividad todavía. En un momento puede ser que esto muda en el mundo. En América Latina y el Caribe, este monto corresponde a 47 mil millones. ¿Qué quiere decir esto en términos de esta región en el contexto del mundo? Es una región que todavía necesita bastante inversión, pero ha avanzado bastante comparado con otras regiones del mundo que ustedes ven en el slide que necesitan todavía más. También son regiones con números de poblaciones bastante más elevados. Una cosa que es muy importante mencionar es que los países que necesitan mayor inversión y que principalmente necesitan mayor inversión en la infraestructura son los países de ingresos bajos o bajos y medios. Y uno de los puntos que son importantes también mencionar sobre este análisis es que nosotros analizamos no solo la necesidad de invertir en infraestructura, pero también, porque es muy importante, la necesidad de invertir en digital skills, entonces la capacidad de la población para poder agir y ser ciudadanos digitales y también para apoyar la actualización, revisión de los marcos políticos y normativos en todos los países, porque no vale la pena invertir en infraestructura si no invertimos también en todas las otras necesidades que van a apoyar el uso productivo, innovador y creativo de la infraestructura. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos de la región de América Latina y el Caribe? Sacamos los Estados Unidos y el Canadá de la región. Ustedes pueden ver que, disculpen, estoy aquí con un problema con el Zoom que me está como un poco frozen.
disculpen, ahí está. Que en la región, a pesar de que ya hay bastante cobertura de la población, todavía hay mucha población que supuestamente tienen, o tiene una cobertura de 4G, pero no la puede usar y no la puede usar por varias razones, a veces por asequibilidad, otras veces por falta de capacidad, etcétera. Pero también hay todavía una gran porcentaje de la población que no está cubierta por ningún tipo de red. Y esto es importante también reconocer. Entonces, con esta introducción y por qué es importante la tecnología 4G para nuestro trabajo, y también por qué es importante repensar lo que es el acceso a la Internet, nosotros vamos voy a presentarles cómo nosotros entonces medimos el acceso al Internet hoy día, cómo podemos hacerlo mejor, qué es la conectividad significativa y la importancia de tener una redefinición de conectividad a la Internet y cómo podemos usar ese estándar, ese concepto, um, cuando evoluimos con el sector. Nosotros, disculpen, desarrollamos bastante tipos de materiales, inclusive ustedes pueden usarles para su propio trabajo, están disponibles en nuestra página de internet. Y aquí en este gráfico visual les da una idea de cómo definimos la conectividad significativa, la internet que las personas necesitan realmente para cambiar sus vidas, no una internet que simplemente es un acceso de vez en cuando, una vez al mes, una vez en 3 meses, un acceso a un tipo de red que no es buena, que no se puede contar, que es muy cara, etcétera. Entonces, el concepto de conectividad significativa junta todas esas ideas para redefinir qué es la Internet y qué es el acceso al Internet y qué debe ser. Entonces, ¿por qué necesitamos una nueva definición? Primero, como ya mencioné, la definición actual, que es la definición que fue trabajada con las Naciones Unidas, inclusive la OIT, en este momento la definición es que el acceso al Internet es desde cualquier posición, cualquier dispositivo, en los últimos 3 meses. Imaginen ustedes, inclusive con el contexto de la pandemia, si simplemente tenían acceso a la Internet una vez al mes, una vez por semana, una vez por 3 meses. Pero igual, las personas que solo tienen este tipo de acceso, que realmente no es aceptable, cuentan en la definición de usuarios de Internet. Entonces, cuando las personas dicen que el mundo, 50% del mundo ya está conectado, para mí y mis colegas en la alianza, nosotros siempre mencionamos, bueno, depende de cómo piensas el acceso. Sí, mucha gente tiene la oportunidad de estar conectado o conectado, pero esto no es exactamente tener acceso a la Internet como nosotros vemos que es necesario. Entonces, ese binario de estar on or off y solo una vez en 3 meses no es suficiente y no lo podemos aceptar como tal. Entonces, es muy importante redefinir no solo lo que es el acceso, pero también mejorar la definición y los instrumentos para medir qué quiere decir el acceso a la Internet. Entonces, nosotros en la Alianza empezamos este trabajo y pienso que mi colega Ana está en la llamada, nuestro equipo de investigación y nuestro equipo de políticas que trabaja en todos los marcos políticos. Empezamos con este proyecto, como les dice, casi a 2 años, porque tuvimos que hacer la investigación para realmente apoyar este pensamiento de la Internet, de la nueva redefinición del acceso al Internet. Pero los fundamentos de la definición empezaron con 5 puntos muy importantes. Que sea pertinente, ¿ok? Que existen principalmente la posibilidad de implementación de políticas públicas para apoyar esta definición, que sea medible, que se pueda medir el progreso a la conectividad, que sea basada en la evidencia
reales para las usuarias y los usuarios, que sea sensible al género, porque si estamos midiendo el acceso al Internet y no miramos la brecha digital de género, entonces no estamos haciendo el trabajo bien hecho, y que que el acceso tiene que ser abierto a la Internet total. No debe hacer restricciones. Restricciones son imposiciones artificiales que no podemos aceptar. Después, los aspectos del acceso al Internet que investigamos fueron la velocidad suficiente para disfrutar del acceso, los datos suficientes para descargar contenidos, principalmente contenidos pesados, que son muy importantes en el contexto que vivimos hoy día, inclusive el contexto, como mencionamos, que la pandemia nos ha hecho muy claro que es necesario. Un dispositivo inteligente para consumir y criar y suficientemente relevante y útil para la vida cotidiana. Entonces, estos aspectos del acceso a la Internet son claves para nuestro trabajo y para nuestra redefinición de la conectividad significativa. Dentro de este contexto tenemos las dimensiones de la conectividad significativa que desarrollamos con base a nuestra investigación. Estas dimensiones, como ya mencioné, la velocidad, un dispositivo inteligente, los datos suficientes y suficientemente relevante, son muy importantes, pero teníamos que llegar a metas o thresholds mínimos, ¿no? Como si metas mínimas que teníamos que tener para definir esta conectividad significativa. Entonces, con base a nuestra investigación, y esto fue una investigación que hicimos con miles de personas en 4 países, pero voy a compartir con ustedes los datos de 3 países. Y hablamos con las personas en estos países para entender exacto lo que las usuarias y los usuarios quieren tener en su acceso a Internet y cómo lo quieren usar. Y con base de eso definimos todas las dimensiones. Entonces, para velocidad, lo que es importante al mínimo es tener una conexión móvil 4G o equivalente. Para un dispositivo inteligente, tener al mínimo acceso a un smartphone. Para datos suficientes, al mínimo una conexión fija en casa, escuela o trabajo. Y para ser suficientemente relevante, un uso diario de la Internet. ¿Ok? ¿Qué es entonces la conectividad significativa con base en estos datos? Es cuando una usuaria o usuario tiene acceso a un smartphone, una conexión móvil 4G, junto con un acceso fijo por cable o inalámbrico en casa, escuela o trabajo y accesible todos los días. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que si una persona tiene un smartphone, pero también tiene una computadora, que está mal. No, al mínimo tiene que tener un dispositivo que tiene toda la funcionalidad que es necesaria para usufruir y beneficiar de las oportunidades digitales. Pero lo menos tiene que empezar con un smartphone. Una conexión 4G. ¿Por qué importa? ¿Por qué es importante para nosotros en la alianza y por qué definimos este tema? Porque la gente quiere y prefiere contenido audiovisual. Eso es la realidad. Y para las personas poder usar la Internet para lo que quieren, necesitamos capacidad que es al mínimo para vídeo y eso es muy importante. Y 4G es la conexión que nos garante esta oportunidad. 3G no fue diseñado para las velocidades requeridas por video, por ejemplo. Y además, que también es importante para nosotros, como ustedes vieron en los diferentes aspectos que consideramos, es que es fácil de medir y de entender para todas las personas. Uy. Los smartphones, conectarse desde un smartphone. ¿Por qué importa? Igualmente, como ya mencioné, es lo que la gente quiere. Y imagino que no es una sorpresa para ustedes en la llamada.
una de las cosas que la gente más quiere, además de diferentes contenidos multimedia, es usar una cámara. Toda la gente está muy apasionada por cámaras y los smartphones nos brindan esta oportunidad. Otras características es la portabilidad, las aplicaciones que se puede tener en un smartphone, la multifuncionalidad que ya mencioné y también el reconocimiento de voz, que es muy importante principalmente para personas que tienen menos habilidades, por ejemplo, de escribir, etcétera. El reconocimiento de voz es una oportunidad realmente revolucionaria en muchos países y muy importante para muchas poblaciones. Y claro, uno de los temas más importantes, como ustedes vieron en otro slide, para nosotros es muy importante que la definición de conectividad significativa tenga en cuenta la brecha de género. Y los dispositivos smartphones, que tener la propiedad de un smartphone es una de las formas buenas de abordar y atacar la brecha de género, porque cuando las mujeres tienen un smartphone, tienen muchas más oportunidades de que cuando no lo tienen o no tienen la propiedad del smartphone. ¿Por qué el tipo de conexión de banda ancha también importa? Imagino que todos esos temas son bastante claros para ustedes acá en la llamada, pero uno de los temas que son muy importantes es que no es suficiente tener simplemente datos de una forma, ¿no? Pero es importante que la cantidad de datos, ¿ok? No sea un límite para el uso, para las oportunidades que las personas decidan usar dentro de su acceso a la Internet. Y usar la Internet diariamente. Bueno, yo pienso que, imagino que para todos ustedes aquí en la llamada es como casi obvio, ¿no? Pero imaginen ustedes si no podrían, ups, imaginen ustedes si no podrían usar la Internet todos los días. Imagínense si solo podían usar la Internet una vez por semana, una vez al mes o una vez por día. Todo esto es casi inacreditable. Entonces, es importante que la Internet y el acceso al Internet, para ser significativo, realmente tenga que ser diariamente. Si no es diario, un acceso diario frecuente no es suficiente para todas las necesidades que las personas tienen, inclusive necesidades de comunicación con familias, con sus trabajos, con la educación, poder usufruir de la educación, de las oportunidades educativas y también de servicios del gobierno, inclusive de salud, todos los días cuando es necesario y no simplemente cuando le es hecho posible por um, otras personas, etcétera. Entonces, disculpen. Están, Alan, ¿todavía vienen bien la pantalla? Solo quiero confirmar. Sí, estamos viendo Ok, dimensiones de la conectividad significativa. ok, perfecto, solo quiero. Entonces, solo para, ah, ups, algo está pasando aquí con, ok. Para recapitular, ¿no? O las dimensiones que hablamos, la velocidad suficiente, el dispositivo inteligente, suficientemente relevante diario y datos suficientes. Ahora, un punto importante. Cuando nosotros mencionamos y definimos estas dimensiones, no quiere decir que más que esto no sea bueno, pero ese es el mínimo que todas las personas del mundo tienen que tener, mismo que están en áreas rurales, si son mujeres o hombres, si son personas indígenas, personas que hablan otro idioma, todas las personas tienen el derecho de tener este mínimo de calidad de Internet para hacer conectividad significativa. Si la conectividad significativa discrimina personas por una razón u otra, no está bien y eso no es aceptable. Entonces, todas estas dimensiones son los requerimientos mínimos que hay que tener y que hay que trabajar para alcanzar. Entonces, para les dar una idea
No sé si tenemos alguien aquí en la llamada de Colombia, pero para les dar una idea, nosotros entonces medimos todas las dimensiones a través de nuestra investigación y para ustedes poder ver a cómo están los países en términos de conectividad significativa, esos 3 países que hicimos la investigación bastante detallada, ustedes pueden ver que no solo por tipo de dimensión, conexión 4G, acceso a un smartphone, conexión fija, uso diario de la Internet, a dónde están los países, ¿no? En la escala de 0 a 100. Pero lo más importante que yo quiero mencionar para ustedes es lo que están viendo en la derecha de la pantalla, conectividad significativa, comparando con los indicadores que se usan de usuarios y usuarias de la Internet en este momento. Entonces, miren, en Colombia, si vamos a ver simplemente porcentaje de usuarios y usuarias de la Internet en el país, los números que son publicados hoy día por la OIT dicen que 84% de la población colombiana tiene el acceso a Internet. Pero recuérdense, acceso a Internet que es, por lo menos, usó una vez en los últimos 3 meses. Conectividad significativa en Colombia, con base a nuestras medidas, quiere decir que 50% de las personas en Colombia tienen conectividad significativa. Entonces, la diferencia entre conectividad significativa y usuarios y usuarios de la Internet en general, como es definido, es muy diferente. Igual en los otros países que ustedes pueden ver en la pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes miren el ejemplo de Colombia, quiere decir que conectividad significativa hay un porcentaje de personas que sí lo tienen, pero en la realidad la mayoría de las personas tienen una conectividad marginal. Quiere decir que ni siempre es 4G, mismo cuando es 4G no tiene muchas veces supuestamente es 4G, pero no tiene la calidad, ni siquiera los datos. No toda la gente tiene el mínimo dispositivo que es necesario para beneficiar de la oportunidad digital y no tienen el uso frecuente diario que es parte de la definición de conectividad significativa. Entonces, no solo tenemos que pensar de hasta qué punto se alcanzó la conectividad significativa, lo que se tiene que trabajar para traer las personas que tienen conectividad marginal para conectividad significativa y también trabajar para conectar a las personas que todavía están completamente desconectadas. Aquí en la llamada tenemos, imagino, personas de la región de Mesoamérica, inclusive mucha gente de Centroamérica, que como usted sabe mejor que yo, tienen una porcentaje de desconectadas y desconectados mucho mayor que Colombia y la conectividad marginal bastante, bastante grande, porque en realidad la conectividad significativa todavía es considerado casi como un lujo. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta análisis y con este trabajo que estamos inclusive haciendo con nuestros parceros en la OIT, el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, en todos los países que trabajamos directamente en la región de ustedes, con ALAN en Comtelca y con muchas otras organizaciones con quien estamos trabajando, es actualizar el pensamiento y el sistema todo de análisis de acceso a Internet con esta nueva redefinición del acceso al Internet. Y les cuento que la OIT está bastante entusiasmada y estamos trabajando bastante cercamente con no solo a Doreen Bogdan, pero todo el equipo, inclusive el equipo regional de la OIT, para actualizar todo el sistema para podermos trabajar mejor y realmente invertir mejor en mejores sistemas políticos y normativos también para apoyar a los países a llegar a estas metas que son mucho más realistas de conectividad significativa. Entonces, para nosotros es muy importante conectar todas las personas que están desconectadas, extender la conectividad significativa principalmente a las márgenes y asegurar que el acceso al Internet sea asequible y significativo para el mayor número posible de personas. Entonces, no podemos aceptar discriminación. Para compartir un poco con ustedes los datos que tenemos de su
región. No sé si ustedes conocen, nosotros publicamos anualmente el informe de asequibilidad, que inclusive les invito a ver en que va a salir el nuevo informe dentro de unas 2 semanas, pero ya le estoy dando un poco un preview de los resultados para la región de ustedes. Y dentro del informe nosotros publicamos todos los años lo que se llama ADI, Affordability Drivers Index, que es el índice de, pienso que se llama motores de asequibilidad, pienso que se traduce así en castellano. No sé si, Alan, corrígeme si estoy usando la palabra errada de mi portuñol. Está bien, Ok, gracias. ok. Entonces, la buena noticia es que varios países de la región de ustedes, principalmente Colombia, Costa Rica y México, son países que realmente están adelante en nuestro análisis, en nuestro ADI, el índice que publicamos todos los años. Entonces son países que han trabajado muchísimo en sus políticas, sus marcos políticos y sus normativas para avanzar y crecer y apoyar el desarrollo del sector. Inclusive también son países que tienen también un porcentaje de asequibilidad, que es la asequibilidad de 1 GB de datos, no más que 2% del ingreso mensual per cápita en los países. Ya alcanzaron esa meta de asequibilidad, por lo menos a nivel general de su país. La República Dominicana también ha trabajado bastante a nivel de accesibilidad, pero a nivel de puntaje en el DI todavía tiene trabajo a hacer. Y está haciéndolo muy bien. No sé si ustedes están siguiendo las noticias, pero el nuevo gobierno ha hecho un montón de trabajo súper bueno, muy bonito, que vamos a estar siguiendo porque realmente desde su plan de banda ancha, nueva política de espectro, varias acciones sumamente importantes para motivar y modificar y evoluir el sector. Pero si ustedes vienen, esos 4 países en su región están mejores, pero los países de Centroamérica y Belice, Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Belice, están muy por detrás de sus colegas en la región y muy por detrás de los países, inclusive de otras regiones del mundo. Las puntajes que ustedes ven en la columna después del nombre de los países son las puntajes del ADI que tiene entre 0 a 100 y es un índice, entonces comparan con 70 países que incluimos en nuestra investigación anualmente. Entonces, por ejemplo, miren Guatemala, donde la alianza inclusive está atentando a apoyar el trabajo que estaban haciendo hasta el año pasado. El país está muy por detrás de lo que se tiene que hacer. Imagínense ustedes como estudiantes tienen una nota de 36% fuera de 100, siempre están, como se dice, no pasan de grado, ¿no? Y a nivel también de la asequibilidad todavía tiene mucho que hacer. Es sumamente caro el acceso al Internet en el país. Para les dar un poco una idea gráfica de qué representa asequibilidad en los países que tenemos la información de los ingresos, ustedes pueden ver. Estoy intentando mudar esta cuestión del Zoom nuevamente que me está aquí causando problemas. Ok, ahí está. Ustedes pueden ver la línea del 2% está abajo, ¿no? Ustedes vienen los países de ustedes, para los países que tenemos información de ingreso. Y esas son las informaciones que el Banco Mundial publica. Y los países que no están aquí es porque no publican información de ingresos que el Banco Mundial valide. Entonces, por ejemplo, para dar 2 ejemplos completamente diferentes, en Costa Rica, de donde Alan también hizo un trabajo muy positivo y extremadamente bueno cuando estaba trabajando ahí en el país, no solo casi todos los quintiles de ingreso, las personas en casi todos los quintiles de ingreso pueden acceder a la Internet, tienen asequibilidad, pero hay todavía un poco a trabajar el quintil de ingreso más bajo en el país.
Hay un porcentaje de población que todavía no tiene conectividad asequible. Pero si ustedes comparen con Nicaragua, Honduras, que para el quintil más bajo de ingresos es 60% del ingreso promedio mensual para tener internet. En Guatemala, en Colombia, la internet no es asequible, no solo para los más pobres, el quintil de ingreso más bajo, pero para el segundo quintil más bajo y para el tercer. Miren Honduras, que está en una situación muy difícil, Guatemala también, Salvador y Colombia inclusive, entonces hay todavía mucho que trabajar. Y claro que también, no solo a nivel agregado, pero trabajarlo y garantir que la asequibilidad es una realidad y el acceso es una realidad para mujeres y hombres igualmente. Entonces, no puede ser simplemente, no podemos ver la población a nivel agregado, tenemos que verla a nivel también desglosado por género, rural, urbano, etcétera. Pero voy a compartir con ustedes un poco solo lo de rural, disculpe, del género, de la brecha de género, para ustedes tener una idea. Entonces, eh, uno de los temas y la razón que quería compartir con ustedes este slide es que la brecha de género en la región es una, ¿cómo se dice? Una fotografía que es bastante, ¿cómo se dice? Difícil de entender. Por un lado, existe una brecha de género en muchos países a nivel de acceso. Por otro lado, no existe, no por lo menos no negativo para mujeres, pero negativo para hombres. Pero eso es solo cuando se mide el acceso. Cuando se empieza a medir el uso, las capacidades, la propiedad de dispositivos, la fotografía cambia. ¿Ok? La otra cuestión que es importante es que cuando no se mide bien, no se puede usar los datos con confianza. Entonces, en la región de ustedes, no solo hay mucha poca información sobre la brecha de género, pero lo que existe es muy diferente también. Entonces, le estamos compartiendo aquí en esta tabla la diferencia entre la estimativa de la brecha de género, como es publicado por la GSMA, por la UIT y por el índice de inclusividad de Internet que es publicado por el Economist Intelligence Unit. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, las diferencias son gigantes. ¿Ok? Pero nos informa bastante porque la realidad es que la brecha existe y es bastante preocupante. Hay otros temas interseccionales que son muy importantes que voy a mencionar también, pero yo pienso que ustedes inclusive conocen mucho más que yo. Uno que quería enfatizar es el tema del acceso, adopción y uso por diferentes grupos de la población en diferentes países. Por ejemplo, en Guatemala, donde nosotros como Alianza hemos hecho algún trabajo interesante, la discriminación de las poblaciones indígenas es tremenda y el tipo de uso, no solo el acceso, pero adopción y uso de estas poblaciones es mucho más bajo en el país que el otro tipo de poblaciones. No, y además también sus idiomas, que son muy importantes y también oficiales, no están bien representados en los contenidos que están en la Internet. Entonces, esto es solo para les dar una idea del tipo de cuestiones que hay que pensar cuando se piensa no solo en conectividad significativa específicamente, pero en general en desarrollar el sector de una forma y pensar en política pública de una forma que vaya a apoyar un desarrollo realmente para conectividad significativa. Entonces, les invito a ver nuestro base de datos de lo que llamamos good practices, buenas prácticas. Teníamos varios ejemplos de la región y aquí simplemente puse dos de tipos de políticas públicas que apoyan este tipo de desarrollo útil y bueno, que nos hace llegar hasta la conectividad significativa. No solo el ejemplo de Colombia como Costa Rica, que siguen trabajando en estos temas porque sigue siendo necesario, pero que ya hicieron actividades y tomaron decisiones muy importantes
para poner los países en una posición mucho más fuerte. Y para nosotros como A4AI estamos trabajando y les invitamos a ver dentro de un mes o puede ser en enero, seguro que vaya a estar. Estamos trabajando en ¿cómo se llama? Un guía de políticas públicas para poner en marcha todo lo que es necesario y apoyar los reguladores, los decisores de política para poner en marcha las acciones que son necesarias para alcanzar las metas de conectividad significativa y también una guía metodológica para apoyar la colección de datos y de datos para que los países puedan medir realmente mejor toda la complejidad del acceso al Internet, pero empezando con medir las oportunidades de conectividad significativa en sus países y que también tienen que ver con todas esas dimensiones interseccionales que les mencioné. Entonces voy a parar aquí, Alan, para podermos discutir algunas de estas preguntas que proponemos acá. Y aprovecho, disculpen, para también agradecer a mis colegas, mi equipa de mujeres y hombres excelentes. Pienso que tengo Ana Rodríguez, puede ser Natalia Fodich y Yacine Keladi del equipo del A4AI aquí en la llamada y estamos disponibles para cualquier tema que cualquier una de ustedes uno de ustedes quieran conversar con nuestro equipo. Y bueno, me voy a parar ahora. Muchas gracias, Alan y Paula, y escucho sus preguntas. Muchísimas gracias, Sonia. Realmente este trabajo es excelente y sin duda puede ayudar mucho a la formulación de una agenda digital mesoamericana. Yo quisiera que me mostraras un momento el slide donde muestra los percentiles del. ¿Este? Sí, sí, muchas Sí. gracias. Pues yo no quiero ser muy aguafiestas, pero aquí no tengo muy buenas noticias. Fíjese que este indicador se hizo con datos del 2019. Según la CEPAL, los efectos de la pandemia nos van a regresar a los niveles de pobreza extrema del año 1990. O sea, 3 décadas de atraso. Y eso que estas proyecciones de la CEPAL no están incluyendo los dos huracanes que nos acaban de golpear o que nos están golpeando en Centroamérica. Entonces, el tema de asequibilidad y de lo que podamos hacer por toda la población en Mesoamérica realmente es una responsabilidad enorme. Yo quisiera invitar a Paula a que nos comparta un poco su visión con respecto a las preguntas que hacía Sonia, particularmente con la experiencia que tiene en estar de alguna forma monitoreando todos los esfuerzos que están haciendo todo el resto de países latinoamericanos y qué podría aportarnos a la agenda digital mesoamericana. Adelante, Paula, y bienvenida. Muchas gracias, Alan. Gracias, Sonia. Gracias por invitarme a conversar sobre qué puede hacer la región mesoamericana para cerrar estas brechas de asequibilidad, de accesibilidad y otras brechas que estuvo mencionando Sonia. Soy directora de la agencia DPL News. DPL News es un portal que abordamos todas las novedades de telecomunicaciones y TIC, tanto regionales como del mundo. Y me gustaría hacer una breve reflexión, antes de arrancar el debate, sobre algunas cuestiones que estuvo mencionando Sonia y cómo lo vemos un poco desde DPL News. La conectividad, el acceso universal es un tema importante de abordar, era importante ya en la prepandemia, es de suma importancia en un contexto de pandemia donde necesitamos la conectividad para ejercer nuestros derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a estar conectados con nuestros seres queridos, y es también de suma importancia en la pospandemia, donde la mayoría de los proyectos mundiales de recuperación económica se basan en lo digital, tienen muy fuerte la pata digital
que va a ser la base esperemos, de toda la recuperación económica. No sabemos cómo será la nueva normalidad, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar, pero sí sabemos y tenemos que estar preparados como región en que el acceso universal va a ser importante, el acceso universal a la conectividad va a ser importante. Varios indicadores, algunos los estuvo mencionando Sonia, que hablan de que aproximadamente la mitad de la población latinoamericana no tiene acceso al servicio, a un servicio de calidad, a un servicio asequible. Y después está el otro lado que estuvo mencionando, por ejemplo, en el conversatorio Sonia Agnese de Ommedia, que el 70% de las inversiones en infraestructura está hecho por los operadores, incluso es más del 70% en algunos casos, los operadores móviles, los operadores fijos, las cableras. Y lo que está ocurriendo hace algunos años y se intensificó en pandemia es que los ingresos de estas compañías están cayendo y el interés inversor de los capitales extranjeros de estas compañías también está cayendo. Las acciones de estas compañías están cayendo. Entonces, hay una gran incógnita de saber cómo se logran bajar las tarifas del acceso a Internet fijo, el acceso a Internet móvil, y tener un Internet de calidad con todo este combo que traen actualmente los actores privados, los operadores. Yo creo que asegurar que una banda ancha de calidad, con una conexión segura y necesaria, para que llegue a todos los rincones, obviamente los gobiernos tienen un rol fundamental. Por un lado, y para colaborar con el sector privado se necesitan marcos legales regulatorios adecuados, modernos, que tengan todo este contexto que ocurre en relación con las inversiones y los ingresos de los operadores, que a la vez incentiven las inversiones, que no ahoguen a los operadores con impuestos a bienes suntuarios, con impuestos adicionales, con costos excesivos en las frecuencias, con costos mensuales o anuales en las frecuencias, con elevados costos en las licitaciones, y después, para atender la brecha de acceso a Internet, se necesitan esta pata regulatoria y después la pata de la política pública que tiene que lograr que el acceso llegue a todos los rincones donde justamente el privado no llega. Hay diferentes experiencias para abordar esto, desde redes troncales públicas con el mega mayorista subsidiado y que la última milla sea de actores locales, infraestructuras mixtas donde el Estado, el operador y otros actores colaboran para llegar a zonas rurales o zonas de difícil acceso. Después están las obligaciones a los operadores a cambio de otras facilidades de despliegue, poner a disposición el espectro. Creo que todas estas cosas hacen que se logre la universalización del acceso a Internet y colaboren en lo que mencionaba Sonia, que sea con calidad, con un acceso suficiente para lo que hoy se necesita de Internet. Es importante que para que se logre esto haya consensos, ¿no? Que se sienten en la misma mesa los actores de la industria, los estados, la academia, las organizaciones, que se inviten a las agencias, a los agentes de crédito internacional y se logren consensos que lleven justamente a ampliar la cobertura en los lugares donde no hay. Y después otras brechas que estuvo mencionando Sonia, que son importantes también de abordar, que muchas veces se llega con la conectividad, pero por ejemplo el acceso a dispositivos, el acceso al celular, a la computadora, a la tableta, muchas veces se llega con conectividad, pero es difícil acceder al dispositivo. ¿Qué se puede hacer? Hay distintas experiencias, por ejemplo, en el contexto de pandemia, Colombia redujo el IVA a la adquisición de celulares y de computadoras. En Argentina el regulador entrega tabletas a adultos mayores. Se pueden
pensar en planes de financiamiento, de planes en cuotas. Creo que es importante considerar en la política pública el acceso al dispositivo, que es una brecha que a veces es difícil de medir, pero que está. Después está otra de las brechas que también mencionó Sonia justamente, que es la brecha a las habilidades digitales y al interés digital. Esto también tiene que ser abordado por la política pública. Se necesitan programas de capacitación. De hecho, muchos países de la región ya lo están haciendo, programas de capacitación, programas de aceleración de aplicaciones locales, se necesita contenido local, se necesita acercarse a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, necesita mostrar el beneficio de la digitalización para que se apropien justamente de la tecnología. Y la cuarta brecha, que creo que es importante y es transversal a todas las demás brechas, es la brecha digital de género. Las mujeres, depende del indicador, como decía Sonia, las mujeres tenemos menores índices de acceso que los hombres en el acceso a la banda ancha a veces, y sí en el acceso a dispositivo, y sí también en el acceso a las habilidades digitales. Y además, como decía, es algo difícil de medir. Creo que el principal desafío en este punto es tener datos concretos para después generar la política pública que atienda a esta brecha y a la realidad de cada país. Después de esta reflexión, me gustaría dialogar un poco con Sonia. En el contexto de pandemia, hubo muchos países de la región que dieron mayor jerarquía regulatoria o legislativa al acceso a Internet. Hubo iniciativas donde se lo declaró servicio esencial, se lo declaró servicio público, se declaró el acceso a Internet derecho humano, de hecho hay proyectos que lo quieren declarar derecho constitucional, como está pasando, está iniciando el debate en Chile. Me gustaría saber cuál crees que debería ser la categoría o el nivel de relevancia que los países tienen que poner al acceso a Internet, y qué características, digo, si lo pasamos en papel, en una constitución, en una resolución o en una ley, qué características debe tener este acceso a Internet. Gracias, Paula. ¿Empiezo, Alan, o quieres adicionar algo? No, muchísimas gracias, Paula. Fascinante. Tú básicamente contestaste por todos los aspectos que necesitamos resolver. Tenemos dos preguntas fascinantes en el chat. Una de ellas tiene que ver con temas de políticas públicas y redes comunitarias. Va a ser todo un conversatorio, ya lo tenemos planificado. Vamos a tener a Adriana Labardini dentro de unas pocas semanas de rizomática, y vamos a hablar pues todo un conversatorio desde esa perspectiva. Sin embargo, tal vez Sonia puede hablar un poquito de ese tema. Y la otra intervención es de Telcor de Nicaragua, de Madeleine Suárez, que nos habla, bueno, agradece mucho la presentación y contesta un poco lo de cuál es el rol del sector y menciona que es un esfuerzo de todos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y que el sector privado debe también adecuar precios para la economía del país. La sociedad civil tiene que adaptarse. Tenemos que, sin duda alguna, desarrollar todo este tipo de iniciativas bajo modelos de múltiples partes interesadas y modelos colaborativos. Pero yo aquí agregaría un par de cosas más, dado que la pandemia sin duda es una problemática global. Por lo tanto tenemos que resolverlo desde la perspectiva global, y necesitamos en esta mesa de múltiples partes interesadas a todo el mundo multilateral, a la banca de desarrollo, a organismos como
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ACITEL, el mismo Comtelca, la CEPAL, que está haciendo esfuerzos enormes con lo del ILAC, ¿verdad? Pero sí, adelante, Sonia. Ok, gracias a todas. Me encantan las preguntas y los puntos. Gracias, Paulo, también por tus comentarios. Voy a empezar contestando algunos que mencionaste, además de tu pregunta en general. Primero, a pesar de que algunas mediciones han sido difíciles hasta ahora, no quiere decir que son imposibles. Al revés, inclusive son posibles. Muchos otros países lo pueden hacer, inclusive en la región de América Latina y el Caribe, entonces no es nada nuevo, pero tiene que existir un compromiso en la región Mesoamérica para hacerlo bien, para hacerlo mejor y para asegurar que cualquier medición, cualquier datos, son datos que se coleccionan, ¿no? Que se miden para garantizar conocer y entender mejor no solo el acceso, el nivel de cobertura, pero el uso, la adopción, etcétera, de toda la población, no solo una parte de la población. Entonces, inclusive la brecha de género es muy importante en ese tema y no es imposible, es muy posible hacerlo. Lo que es importante es empezar a hacerlo y hacerlo bien. Y entonces, y claro que eso tiene que ver con la otra cuestión que mencionaste, es que quería también comentar, que es quién invierte en el sector, cuáles son las inversiones que van al sector. Es verdad y es muy importante, el sector privado tiene un rol muy importante como invertidor en el sector, pero el sector privado principalmente va a siempre invertir en la infraestructura. Las dimensiones de la inversión que es necesaria para el acceso universal son inversiones no solo a nivel de infraestructura, como también las inversiones en los temas de skills, de capacitación, de los marcos políticos, regulatorios, normativos, etc. Entonces, lo que ustedes pueden ver en nuestro informe, me encantaría hablar sobre este tema, pero no tenemos demasiado tiempo ahora, es que en general, en casi todas las regiones del mundo, principalmente regiones que son países de bajo o bajo medio ingreso, que son todos los países en esta región de Mesoamérica, más o menos 70 a 75% de la inversión necesaria es hecha por el sector privado, ¿ok? En infraestructura. Pero lo demás tiene que ser por gobierno, parcerías público-privadas entre gobiernos, bancos de desarrollo, multilaterales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Diferentes países estos porcentajes varían de acuerdo con el nivel de desarrollo del país y como ustedes miran con esa tabla que compartí antes, la región de Centroamérica es muy diferente de la región de los otros países, mismo en esta subregión de la América Latina, y ustedes lo conocen mejor, son sus países. Entonces, hay que también ser flexible y entender las necesidades que diferentes países van a tener, no solo a nivel de infraestructura, pero también a nivel político. ¿Cómo se dice? La dedicación política no es la que necesitamos, siempre va a ser un problema. A nivel de la inversión privada, lo que quería mencionar, Paulo, que es muy importante y es un tema que yo sé que ustedes en DPL y en otros conversatorios, forums, se discute mucho, es que el sector privado también tiene que empezar a pensar diferente en este sector. El sector digital y el sector de Internet no es simplemente el sector para generar, ¿cómo se dice?, ingresos infinitos y márgenes gigantes. Y esto está conectado a la idea y a la pregunta que me hiciste del acceso como derecho humano. Es un servicio público. El acceso al Internet, y es lo que la pandemia ha mostrado, es que es un bien público y es un derecho básico. ¿Es un derecho humano como en la Declaración de Derechos Humanos? Puede ser. Las Naciones Unidas ya tienen una cláusula en su declaración que el acceso al Internet y el acceso a la información son un derecho. Entonces, esto está claro. Los países, sería interesantísimo verlos abrazar este concepto y ponerlo en práctica. Esto no está pasando. En América Latina
y el Caribe y en la región de ustedes, en Mesoamérica, todavía está por detrás. No estamos a donde deberíamos estar. Entonces, el concepto de acceso como un bien público, como un derecho humano, tiene que evolucionar como el sector evoluciona también. Y todo eso tiene que ver con la forma como el sector es pensado de forma política, de forma regulatoria, etc. No, para regresar al punto de inversión, recuérdense que yo mencioné que la inversión no es solo en infraestructura. ¿Y quién invierte en capacitación? Skills, ¿no? Digital skills. ¿Quién invierte en política y regulación y marcos normativos? Es el gobierno. 100% de esta inversión viene de los gobiernos, viene de los sector público, en parcería o solos, ¿no? Entonces, esto es importante. Y es importante el sector privado ser un actor responsable y participativo en ese ecosistema. El ecosistema, todo está interconectado. No se puede simplemente decir que vamos a hacer esto sin pensar en esto. Todo tiene que estar pensado de una forma integral. Y eso es lo más importante en cualquier desarrollo digital. Pero es importante y qué pena que la pandemia fue lo que hizo a la gente abrir los ojos y se dar cuenta. Es pena que teníamos que tener una pandemia para la gente realmente aceptar y ver de una nueva forma el sector digital, pero es tan importante como cualquier otro servicio público como electricidad, energía, etcétera. Es lo que se llama public utility, no sé cómo se traduce en castellano, disculpen, public utility, pero es un bien público. Y eso es importante. Ese es el paso que todavía estamos, yo pienso que faltando llegar. Y hay muchos países que lo están haciendo bien, inclusive República Dominicana. No sé si hay alguien de República Dominicana acá. Que nos puede compartir, pero el gobierno lanzó un decreto a un par de semanas que inclusive mire este tema muy profundamente y muy interesante. Entonces, yo les invito a ver lo que están haciendo República Dominicana en esta área. En relación a las redes comunitarias, qué bueno que vas a tener a Adriana, que ella es magnífica y tiene una experiencia súper buena de lo que hicieron, inclusive en México, no solo a nivel de política de Spectrum, como también a nivel de política nacional de la agenda digital para apoyar las redes comunitarias y tener un marco normativo que dé las bienvenidas a las redes comunitarias, que no dificulte y críe barreras a su operación, al revés. Los invita y los apoya. Y entonces tener Spectrum sin licencias, Spectrum especial que está dedicado a diferentes tipos de proyectos de acceso público, inclusive con redes comunitarias, es como no solo una buenísima práctica, pero un ejemplo que otros países tienen que considerar. Es que no hay ninguna, ¿cómo se dice? No podemos perder la oportunidad de considerar, porque si no se considera, los países van a estar cada vez más atrás a nivel del desarrollo digital. Um, yo pienso que contesté con todo eso las preguntas de la señora Madeline Suárez de Nicaragua, pero por favor dígame si hay algo más que no mencioné. Alan, te paso la voz. Gracias. Gracias.